Muchos documentales o podcasts o libros o series comienzan diciéndonos que ese personaje principal, que en este caso se suele enfocar en el asesino, le gustaba o leía sobre otros asesinos. Y en ese momento uno suele preguntarse, uy, ¿hacia dónde voy yo? ¿Cierto? Porque estoy yo como esa persona escuchando y viendo sobre asesinos seriales. En este caso no se trata de pensar pues si es bueno o malo, sino desde dónde lo vemos y cómo lo vemos y tal vez hasta cuánto respeto hay en este acercamiento que tenemos a esta clase de obras. Además, no estamos solos. Hay una gran comunidad de personas que oyen y que producen esta clase de obras y tendríamos que pensar, bueno, pues ¿por qué existe? ¿De qué estoy hablando? Del true crime, que lo pueden ver pues en películas, en series, en documentales, en podcasts. Hay obras pues que son de ciencia ficción, ¿cierto? Pero pues muchas están basadas en hechos reales sobre asesinos seriales. La pregunta acá es, ¿qué implicaciones tiene que nos guste ver esas obras? ¿Hasta dónde de pronto deberíamos llegar? ¿Qué límites hay? Para esto hay 2 artículos bien interesantes que encontré y un libro entero que quieren explicar un poco pues por qué existe como producto cultural, por qué nos llama la atención, de dónde viene, como que qué despierta en nosotros. Y pues en el video vamos a estar viendo tanto fragmentos de esos textos como fragmentos de grandes entrevistas a estas personas, a estos asesinos seriales que llaman tanto la atención. Entre ellos pues podemos recordar gente como Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Charles Manson. Hay muchas figuras importantes, terribles, extremadamente terribles. Pero es justamente por eso que buscamos comprender qué le pasó por la cabeza, ¿cierto? ¿Por qué decidieron hacer cosas tan terribles como esas? ¿De dónde viene? Y eso también pues puede llevar a esa pregunta psicológica muy antigua sobre si se nace malo o se hace malo, o si es una combinación de ambas cosas. De eso no va a tratar este pequeño video. Pero sí recuerdo mucho que, por ejemplo, en el libro y en la película tenemos que hablar sobre Kevin, pues se va a pensar sobre ello, ¿cierto? Y pues también va a tratar de un asesino serial, pero en este caso va a ser sobre su madre, ¿cierto? Y cómo pues su madre lo ve diferente desde chiquito, entonces ahí hay una propuesta muy específica. Ahora bien, tal vez ninguno de los nombres que he mencionado hasta ahora les haya llamado la atención, puede ser porque pues son sobre todo grandes figuras estadounidenses, pero saben que ni siquiera es adecuado llamarlo grandes figuras, o sea, más bien personas muy malas que cometieron crímenes atroces y que los conocemos pues por esos crímenes atroces. Pero tal vez si han visto, por ejemplo, la serie Mindhunter, que es buenísima además, y trata sobre la unidad del FBI que comienza a analizar cómo se comportan los asesinos seriales y son justamente los que le ponen ese nombre a las personas que asesinan a un conjunto de personas con unas motivaciones y bueno. Ahora bien, entonces un primer artículo de una revista que les voy a dejar el link en la descripción nos habla justamente de la serie de Jeffrey Dahmer que causó mucha controversia de Netflix porque es muy sangrienta, se enfoca mucho más en Jeffrey Dahmer, pues que es el asesino, que en las víctimas y no pareciese que la serie te proponga que lo que hace es malo. Hay muchas posturas frente pues a esta obra en específico, pero pues este ha sido un campo controversial en la comunidad porque por ejemplo yo me acercaba a la comunidad en inglés en diferentes redes sociales y pasa mucho que entonces de pronto es como que si esta persona que cometió crímenes horribles tiene rasgos físicos que les parecen atractivos, entonces como que hay una disculpa para ello, pero no se tienen en cuenta las víctimas, entonces parece que lo que se busca un poco desde diferentes áreas es buscar un equilibrio, ¿cierto? Cómo contar estas historias porque pues merecen ser contadas también, no significa que pues por ser violentas no las vamos a contar porque igual hacen parte pues de lo que es ser humano y vivir en una civilización. Pero al mismo tiempo es como desde dónde se están contando esas historias, qué perspectiva estamos dando sobre eso. Ahora bien, esta cosa del true crime y la ficción criminal no es tan antigua, pero en realidad Vicente Garrido en su libro True Crime, la fascinación del mal, nos va a proponer que el true crime o la ficción criminal, pues como la conocemos sucede ahora, ¿sí? Y va a haber justamente otro artículo que va a proponer que el true crime es un producto de la contemporaneidad. Pero primero devolvámonos. En ese primer texto que les digo, decían que, por ejemplo, pues existen asesinos seriales reales y ficcionales, ¿cierto?
en los productos culturales, es decir, en películas, en libros, en series, en cualquier cosa, existen. Y propone que pues una de las cosas que llama la atención es que pues son seres humanos, no tan similares a nosotros, pero que llegan a cometer actos tan terribles que el ser humano pues dice, bueno, que tengo curiosidad, ¿cierto? ¿Por qué llegó allí? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Y buscamos explicaciones que tal vez nunca van a resolverse totalmente. Este artículo va a poner el ejemplo de John Wayne Gacy, que era ese señor que se disfrazaba de payaso y que cometió unos crímenes realmente terribles, donde asesinó a 33 muchachos. Y la cosa es, la gente lo veía y decía que no, que él era un muy buen vecino y él era político y había unas cosas pues raras, ¿cierto? Entonces llama la atención es como cómo esta persona pudo meterse en nuestra comunidad, ¿no? ¿Por qué nadie se dio cuenta? Y ese va a ser uno de los temas que más se toque en esta clase de historias, que nos van a decir, no, pues él se veía raro o no se veía raro y todo esto va a afectar. Hace poco justo leía también que es muy compleja esta línea porque también podría pensarse, no, entonces todos los raros, todas las personas que se salgan de la norma son esto, y tampoco funciona así porque pues justamente en todas estas historias de asesinos seriales vamos a encontrar personas que lo tenían todo y tenían muchos privilegios y gente que no tenía privilegios y bueno, hay mucha variedad. De esta manera van a proponer que la audiencia se sienta atraída a las historias de los asesinos seriales, no porque admiren al asesino, y si a ustedes les pasa, creo que pues deberían hablar con un psicólogo, hablar con sus amigos, amigas, tienen que tramitar esas cosas porque no es lo normal. Lo que sí es más normal es pensarse por qué son así, ¿no? Yo quiero saber cómo era, quiero saber por qué lo hizo. Así ellos van a proponer que sobre todo se busca es criticarlos, no como analizarlos, por qué son así, por qué se comportaron de esta manera. Dice el artículo que entonces nos encanta odiarlos. Y sí es un poco pues también reconocer que igual esto sucede en todas partes del mundo porque pues hay violencia, pero pues hay casos sobre los que conocemos más. A mí personalmente me parece que esto es muy interesante porque a mí no me gusta escuchar, por ejemplo, true crime que no tuvo un arresto, donde no se llevó a juicio. Yo necesito que eso se resuelva. Me he encontrado pues en mi viaje por esto. Entonces, pero esto pues varía de persona a persona. Luego este artículo nos va a decir que en la investigación sobre el asunto se encontró que en el Reino Unido las personas estaban más interesadas en las historias sobre las víctimas, pero en Estados Unidos el foco de las historias era sobre todo el asesino serial. Esto es importante porque hablan sobre cómo se relaciona con nuestras ansiedades culturales. Entonces aquí yo preguntaría, por ejemplo, yo como colombiana, yo siento que a mí me llama un poco más la atención y es más parecido a lo de Estados Unidos, pero también prefiero que haya respeto hacia las víctimas. Las víctimas no son personajes secundarios, son personajes principales que pues merecen ser recordadas también. Ahora bien, hay otras personas que dirán, pero ¿por qué personajes? ¿No? Son personas que existieron. Y siento que esa propuesta también es súper importante, pero creo que a veces se lleva al extremo sobre que entonces no se puede escribir o no debería hablarse sobre ese asunto porque entonces se hace para el entretenimiento. Creo que es, por ejemplo, la diferenciación entre si hay respeto o no hay respeto. Si no hay respeto hacia las víctimas, hacia la historia, sí efectivamente creo que caería en lo amarillista. Es decir, como contar los detalles escabrosos solamente por contarlos, porque causan sensación, pero no ir más allá, no decirnos cómo evitarlo, no decirnos cómo se solucionó, sino simplemente como el morbo. Ahí sí me parece coherente. El segundo texto se llama como el estudio social de los asesinos seriales y fue escrito por Kevin Haggerty y Ariane Ellerbrook. Ellos son los que van a decir justamente que los asesinatos seriales es un fenómeno totalmente moderno y que pues existe por cómo nuestra cultura y nuestra sociedad está hecha hoy. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en cómo se ha avanzado en lo forense, en cómo se ha avanzado frente a entender por qué estas personas sienten eso y actúan de esta manera. Pero justamente en este artículo nos van a decir este asunto entre que existen y este otro asunto en que hay personas que quieren leer o ver sus historias es complejo porque hace también que, por ejemplo, se investigó que varios de estos
asesinos seriales estadounidenses les gustaba ser reconocidos como celebridades. Entonces es pensar como, ¿será que yo quiero que esta persona se sienta bien porque yo quiero escuchar su historia? Porque además yo no quiero escuchar su historia de sus labios, por ejemplo. Yo quiero entender por qué lo hizo, qué pasó, cómo evitar que lleguemos a que estas personas hagan esto. Pero pues tampoco es que uno quiera que sean celebridades. Pero sí creo que a veces hacemos celebridades a personas que son, pues, no son buenas. Ellos van a decir que justamente este asunto del true crime tiene mucho que ver también con la media, tiene mucho que ver con los productos culturales que salen hoy en día, tienen que ver con el entretenimiento, tienen que ver sobre cómo consumimos noticias y cómo estamos todo el tiempo pues pendientes de lo que pasa, tienen que ver con el morbo. Y también nos van a decir, por ejemplo, tiene que ver el anonimato, la cultura de celebridades que nos hace pensar que las celebridades pueden hacer diferentes cosas. Y hay un aspecto que me llamaba mucho la atención, es que también van a hablar sobre cómo hablar de este asunto es también hablar de minorías, porque en muchos casos los asesinos seriales se han enfocado en minorías, algunos han hecho parte de alguna minoría, pero casi siempre han atacado minorías. Entonces como también nos permite entender cosas. Pero para eso yo creo que uno tiene que ser muy crítico, porque tal vez eso nos puede pasar por encima de la cabeza si no nos damos cuenta. Es como, ay, sí, a este señor le gustaba matar mujeres, eso es muy normal. Y no es normal. ¿Por qué escogía mujeres? ¿Por qué las escogía de esa edad? ¿Por qué las escogía de ese estrato social? Entonces como que hay unas características que nos invitan a ser más críticos sobre eso, por qué pasó y de dónde nace. Finalmente, el tercer texto que aún estoy leyendo y estoy terminando de leer, pero que me ha gustado mucho, es el de Vicente Garrido, que es el libro entero. En ese libro, él va a analizar qué significa el true crime desde lo que es la mente criminal, la escena del crimen, los investigadores, las víctimas, el juicio y la condena. Y a mí me llamaba mucho la atención que él se enfocara en este aspecto tan importante. Es como que por un lado queremos conocer esa mente, ¿cierto? ¿Cómo pensaba estas cosas? ¿Por qué las pensó? ¿De dónde viene? ¿Cómo eran las escenas del crimen? Y no solamente como justamente por el morbo, por los detalles, sino qué hay detrás. Luego, ¿qué le pasó a los investigadores? Luego, ¿qué pasó con las víctimas? Luego, ¿qué pasó en el juicio? Y finalmente la condena. Como ya había mencionado, pues yo prefiero cuando la condena es acorde a lo que ha pasado, me da tranquilidad. Y en otros textos sí había leído que había algo de catarsis, ¿no? En sentir que nuestro sistema sí funciona, que las personas malas sí pagan por lo que hacen. No sé qué tanto va realmente relacionado a eso, pero pues sí siento que hay aspectos importantes. Pensemos, por ejemplo, que en mi caso, yo que soy de Colombia, pues uno de los asesinos seriales más conocidos de acá es Garavito. Y entender, por ejemplo, Garavito cómo pudo salirse con la suya, por qué se enfocó justo en niños, teniendo en cuenta que los niños pues son una comunidad muy dejada de lado acá en Colombia, muy difícil además con las condiciones sociales, y bueno, como entender por qué pasó, qué había detrás de eso, y saber que él estuvo en la cárcel durante muchos años y pues que finalmente murió, ayuda a pensar como que bueno, como que sabemos defendernos frente a esta clase de personas, o ayudarlas a tratarlas si es que están enfermas. Esa también es una conversación que se tiene mucho en esos círculos sobre si es una enfermedad y se pueden curar y rehabilitar, o si no. Yo tampoco creo que yo pueda resolver eso, pero pues llama la atención que es una controversia que está ahí. Una de las cosas más interesantes de Vicente Garrido en ese libro de True Crime, La fascinación del mal, es que él va a agarrar el true crime y va a decir, bueno, pero es que se relaciona con la ficción criminal y se relaciona con muchas obras culturales, es decir, está relacionado con lo que se crea y con lo que pasa en una cultura, no es algo que está afuera de. Y eso me llamaba mucho la atención porque, por ejemplo, hablar de esta gran novela Sangre Fría de Truman Capote, ¿cierto? Pero eso es periodismo. Y también va a decir, no, pero es que resulta que Lolita también necesitó de un caso que fue muy similar. Entonces, como estos escritores o estos directores de cine han partido de esas historias reales para crear otras obras. Justamente, él va a decir lo siguiente: los ejemplos de la pasión por el crimen son infinitos. Por citar uno de los más recientes y divertidos, esto es lo que escribe en su autobiografía Woody Allen acerca de sus preferencias sobre las historias que deseaba oír. Un día, el padre de Woody Allen pasa por delante de un juzgado y ve bajar por las escaleras al niño Dropper, un matón de aquella época.
El niño se sube a un coche y un tipejo insignificante llamado Liu Cohen salta sobre el vehículo y dispara 4 tiros por la ventanilla mientras mi padre se queda ahí mirando. El viejo me relató esa anécdota muchas veces como si fuera un cuento para antes de dormir, y era mucho más emocionante que los cuentos para niños. Ahora no sé qué tan adecuado sea pues algo referente a la vida de Woody Allen, que como sabemos tiene un montón de problemas, pero si es algo cierto, nos llama la atención. Dice entonces él: los criminólogos solo hace relativamente poco tiempo que nos hemos interesado por la producción artística que se ocupa del crimen real como fundamento de inspiración. Nos habíamos ocupado, es cierto, de analizar a los medios de comunicación, buscando contestar preguntas como, por ejemplo, las formas en que estos representan diferentes crímenes ante el público, o la imagen que transmitían de la policía, de los tribunales o de las víctimas. Y así él va a decir que parece que les daba vergüenza pues examinar qué es lo que podía proponer un documental sobre este asunto. Es decir, consideraban un poquito que estaba como por debajo de ellos, ¿no? Para los criminólogos. Y más adelante nos va a decir que en realidad muchos de ellos habían dicho que sí leían o veían true crime. A mí me parece importante sobre todo la mirada. Definitivamente creo que es lo más importante. Yo soy una persona que ha visto como pues varios videos, varios canales de YouTube. Encuentro, por ejemplo, que prefiero mucho más las propuestas en inglés que en español. Siento a veces que las propuestas, como nos cuentan las historias en español de estas aberraciones, de estas historias tan violentas, tan horribles, a veces caen en lo amarillista. No queremos saber los detalles más horribles, queremos, por ejemplo, ponerlo en primera persona, queremos dar los detalles más horribles del mundo y queremos profundizar allí todo el rato. Entonces yo personalmente no me siento tan cómoda con eso. Entonces he encontrado como canales de YouTube que hacen un trabajo excelente. Por ejemplo, por aquí voy a dejar algunos fragmentos que agarran, por ejemplo, una entrevista que le hicieron, ¿sí? La entrevista de 3 horas de los policías, y te la van explicando, ¿no? Entonces te hablan de la técnica RED y que, por ejemplo, al inicio tienen que ser amables con el sospechoso para que el sospechoso confíe, y luego entonces vamos escuchando cómo esta persona comienza a decir mentiras, pero ya luego comienza a decir la verdad, y luego te explican un poquito sobre qué pasó después de eso. Ahí no parece que hubiese tanto el sesgo, ¿no? Es la entrevista y es para la prueba un botón. Este que les estoy mostrando justamente, las 3 personas que se encargan de hablar sobre lo que sucede allí son personas que saben sobre el tema. Entonces, una de esas personas es criminólogo, otra persona me parece que es abogado y la otra persona no me acuerdo qué es. Pero el hecho es como que te van explicando cosas que ayudan a tener una visión más profunda de lo que está sucediendo en la entrevista. Y no te muestran tantas escenas así terribles, no es necesaria la grabación de cómo lo hizo, sino pues escuchar lo que pasó alrededor. Luego, por ejemplo, está este otro podcast que también les estoy mostrando, que es de 2 mujeres que nos van contando la historia y donde ellas todo el tiempo también te están diciendo: vení, antes de hablar sobre esto, hablemos sobre las víctimas, hablemos sobre estas personas que son vitales en la historia, que normalmente se dejan de lado y que merecen ser recordadas. Entonces me parece que, por ejemplo, lo que hacen ellas para mantener el respeto y para contar la historia sin caer de pronto en algo que parezca como que, ay, sí, esta es la gran persona porque es famoso porque cometió estos crímenes. Finalmente, este video salió un poco porque yo me hice la pregunta con la que empecé este video. Porque un día estaba pensando, por ejemplo, qué horrible que me pase como en El extranjero de Albert Camus, donde él no llora en la muerte de su madre y luego mucho más adelante van a decir como que, miren, que no haya llorado cuando su mamá murió hace que nos muestre todo lo que tenga que decir sobre su carácter. Entonces yo digo, bueno, si una persona dice, bueno, esta persona a veces escucha estas historias, debe ser una mala persona o debe interesarle mucho ese tema o tal vez quiere ser como ellos, y yo digo, no, Dios mío, yo no quiero ser así, no quiero ser reconocida de esa manera. Entonces eso llevó a que me pusiera a pensar como, bueno, yo realmente veo estas cosas porque me parece que lo que hacen es muy chévere y debería ser replicado, y efectivamente mi respuesta es no. Otra vez, si ustedes lo piensan, los invito a que busquen ayuda porque de verdad sí he escuchado de personas pues en estas comunidades que están todo el tiempo pensando como, no, a mí me hubiese encantado o me gustaría hacer algo como esto, y pues no.
No es algo normal ni es algo adecuado y hay algunas que han podido recibir ayuda terapéutica y de diferentes tipos. Pero entonces yo decía, bueno, pero si no es eso, entonces ¿qué es? ¿Cierto? Porque estoy aquí yo antes de dormir escuchando estas obras, porque reconozco estos nombres, porque me parecen interesantes. Y ahí fue que me di cuenta, me puse a investigar y pensaba, bueno, una parte de ello es que son unas historias interesantes, que tiene que ver con la forma en la que consumimos obras artísticas, pero también tiene que ver con ser muy consciente de cómo vemos estas historias. Entonces aquí pues les preguntaría a ustedes cómo leen, cómo ven este asunto del true crime, si les gusta, si no les gusta y qué han pensado sobre eso. Y si lo habían visto y no lo habían pensado, pues sí les recomiendo que se lo piensen un poquito porque, pues no sé, digamos que siento que esto no es como que te guste un género de manga, ¿cierto? Me gusta el shonen, me gusta el shoujo. No creo que sea eso, creo que en este caso pues uno sí tiene que ser muy consciente de por qué le gusta o por qué no. Espero este año que comienza poder hablar de otros temas interesantes, tal vez otros más relacionados a la educación y pues un feliz 2024 para todos.